Muy buenas a todos, gente de YouTube. El día de hoy quiero mostrarles cómo yo he hecho el deber de Continental Tire. Y antes de empezar, bueno, yo he colocado todos los datos que habían en el Word, los he colocado directamente aquí. El dividendo pagado, número de acciones, ratio apellido, absolutamente todos mis hermanos. Y, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estimamos ese precio de la acción que nos piden? Aquí debemos de seleccionar un método de descuento de dividendos. Hay algunos métodos, yo he escogido el CAPM, y aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Escoger cuál es el dividendo pagado más reciente. Si queremos, lo multiplicamos por la tasa de crecimiento que va a tener la empresa y por lo tanto el crecimiento que van a tener esos dividendos y dividirlo entre la tasa de interés, es decir, o la TMAR o el costo de capital. Cualquiera de esas tres cosas son sinónimos en este caso. Costo de capital va a ser la tasa a la cual lo vamos a descontar. Lo dividimos entre esta tasa menos el crecimiento que va a tener. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Que hay más de un método para valorar esas acciones y eso te lo dejan implícito aquí en el Word. ¿Por qué? Porque te dicen, para esto se solicita que realice una valoración de las acciones por medio de algún modelo de dividendos descontados. Y cuando te dicen alguno, significa que que hay más de uno y que tú puedes seleccionar uno de los modelos que existen. Y por lo tanto, también eso implica que dependiendo del método que tú utilices, vas a utilizar cierta información y no vas a utilizar otra. Entonces, yo he utilizado, he utilizado el método de descuento de dividendos y he utilizado el costo de capital, que es imprescindible para poder para calcular el precio de la acción. Ahora bien, ese costo de capital, esto de aquí, se puede calcular de varias maneras. Una de ellas es la que yo les acabo de mostrar, que es esta fórmula de aquí. Pero otra es a través del costo de capital promedio ponderado, que ahí tú vas a necesitar, por ejemplo, estos tres datos: el costo de la deuda promedio ponderado, la tasa de participación de los trabajadores y la tasa de impuesto a la renta. Yo no los he usado, pero ahí sería bueno que ustedes pongan, bueno, yo he utilizado esto de aquí porque me parece que es mejor para valorar esta acción, porque esta empresa es ecuatoriana y va a ser mejor por tal o tal motivo. Yo no lo he hecho, me ha dado pereza, pero sería lo conveniente. Y bueno, yo he cogido este arbitrariamente y porque se me hacía más fácil. Entonces, pero ya que tenemos el de aquí, ¿cómo lo he hecho? ¿Cuál es el de renta fija? El bono de renta fija al que nosotros debemos de comparar. Aquí nos dan dos. Nos dan el bono estadounidense a 3 meses y el bono estadounidense a 10 años. Y uno puede decir, oye, pero ¿cuál escojo si ambos son de renta fija? Según la profesora Silvia Márquez en su Excel, nos dice que uno debe escoger aquel que se aproxime más a la duración de lo que estamos queriendo valorar. Y en este caso nos dicen a nosotros lo siguiente. Mire, quiero mostrarles lo siguiente. Primero quiero mostrarles lo que dice la profesora dentro de su Excel. Quiero poner esto más así porque tiene derecho de autor, pero quiero mostrar esto de aquí. Se utiliza la rentabilidad de un bono con un vencimiento similar a la vida del activo financiero que se quiera valorar, sin riesgo. Entonces, si yo quiero valorar esa acción y me dicen lo siguiente, o sea, aquí tenemos la duda siguiente: ¿cuánto es la duración del activo que vamos a valorar? Uno puede pensar, bueno, a lo mejor son los 3 últimos años, o a lo mejor son los 3 últimos meses, pero los 3 últimos meses ni siquiera nos lo dice. O uno puede pensar que es indefinidamente, que eso es lo que yo he supuesto. ¿Por qué? Porque nos afirman esto de aquí, mira. El promedio de los últimos años son 68% y 4% respectivamente. Y coño, que esto de aquí, joder, tío. Bueno, esto me está tapando. Se estima que la empresa mantendría dichos niveles de forma indefinida. Y uno puede decir, bueno, el hecho de, o sea, el ROI y el payout mantienen los mismos niveles de forma indefinida. Pero eso no significa que la vida útil del activo, en este caso las acciones, se tengan que mantener de forma indefinida. Sin embargo, yo pienso que sí es indefinido por lo siguiente. Cuando uno quiere calcular
bueno, pues los dividendos, necesita la tasa de crecimiento que ya les expliqué previamente. Pero esa tasa de crecimiento depende del ROE y del payout. Por lo tanto, si esa empresa, o sea, si estamos asumiendo que esto va a mantenerse indefinidamente así, y esa empresa va a tener una tasa de crecimiento indefinida con estos mismos valores, sería de suponer que la vida útil que estamos tratando de encontrar sea indefinida. Es decir, no es que el crecimiento de aquí a 5 años va a ser 1 y el crecimiento de 5 años a 10 años va a ser otro y de 10 años en adelante va a ser otro. No, es una sola tasa de crecimiento que se mantiene para siempre. Por lo tanto, esa tasa de crecimiento, o sea, esa vida útil va a ser para siempre. Por ejemplo, si yo tuviera que durante un tramo de la vida útil va a ser, por ejemplo, de 5 a 10 años, significa que yo tendría que buscar una renta fija que también durara 5 años. Pero si yo estoy buscando un activo que va a durar indefinidamente a una misma tasa de crecimiento, significa que el plazo es indefinido y significa que yo tengo que buscar una renta fija cuyo plazo sea lo más cercano a lo indefinido posible. Y en el caso de nosotros, lo más cercano al indefinido posible que tenemos es el de 10 años, no el de 3 meses, porque ese es demasiado corto. Lo más cercano al infinito son 10 años. Y por lo tanto, eso es lo que yo he escogido como el activo de renta fija a escoger. El activo sin riesgo, quiero decir. Y una vez que yo sé eso, ya sé que voy a coger el 4%, voy a escoger la prima por riesgo que ya me la dan, que es la de aquí, 5,20%, y lo voy a multiplicar al beta, que también me lo dan, que es el 0,82. Y aquí también hay que hacer otro inciso. ¿Por qué? Porque nos dicen que es un beta sectorial desapalancado. Y según la profesora, hay dos tipos de betas. Hay un beta apalancado y uno desapalancado. Y cuando el beta está apalancado, uno debe de hacer el esfuerzo de desapalancarlo mediante un proceso. En este caso no tenemos que hacerlo porque ya está desapalancado y por lo tanto podemos multiplicar dicho valor dentro de nuestra fórmula. Entonces simplemente aquí reemplazamos, colocamos esos valores, ponemos todo esto de aquí a aquí y ya está. Entonces nos da como resultado 8,26. Y hasta ahí uno pensaría, bueno, pues ya tengo todo, ya tengo esa tasa de descuento, vamos con lo que sigue. Pero hay que tomar en cuenta algo. Continental Tire Andina es una empresa que vive en Ecuador y que por lo tanto está influida por el contexto de este y está influida por el hecho de que Ecuador es un mercado emergente. Y los mercados emergentes, cuando uno valora una empresa que se halla en un mercado emergente, se debe tomar en cuenta también el riesgo país de dicho mercado emergente. Y es importante aquí que también el riesgo país que nos dan está a largo plazo. Y si se dan cuenta, embona también con el hecho de que estamos haciendo una valoración indefinida, que también es a largo plazo. Entonces, lo que hacemos, ya que tenemos esto, es sumar ese riesgo país a lo que acabamos de encontrar, que es el 8,26, a ese costo de capital. Porque eso también va a influir en cómo va a variar el valor de la acción en el tiempo. Entonces eso se lo sumo y me nos da un total de 18,26. Y aquí hay que hacer otro inciso adicional, porque según la profesora, tenemos que multiplicar también, según Damodaran también, que ella lo cita a él, debemos de multiplicar ese 10% que tenemos aquí por un lambda. ¿Pero qué es ese lambda? Ese lambda será, y lo voy a mostrar también por aquí, voy a mostrarlo por aquí, que tenemos un lambda. El lambda, no quiero mostrar tampoco demasiado porque eso tiene derechos de autor y no está permitido, pero ese lambda, no, aquí tampoco está. Ese lambda está 9, 10, 11, aquí, debe estar por aquí. El lambda para mercados emergentes, en este de aquí creo que está. Aquí está. La lambda es la exposición al riesgo país. Voy a poner esto así en grande para que no se vea tanto lo demás. Como le digo, tiene derecho de autor y no quiero compartir demasiado esto. Entonces, las ventas que realiza al exterior no están afectadas al riesgo país, que si es una compañía que todo lo coloca localmente. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué es el lambda? La exposición al riesgo país. Esto lo que nos quiere decir es que dependiendo de la industria que nosotros tengamos, vamos a estar más afectados por ese riesgo país
o no, y también de cómo sean los negocios que nosotros realizamos. Por ejemplo, yo puedo estar en Ecuador, pero si yo las ventas las realizo y si mis clientes son norteamericanos, la influencia que va a tener el riesgo país dentro de mi operación, de mi negocio, va a ser muchísimo menor que si yo le meto, o sea, hago negocios con personas que viven en Ecuador, porque todas las personas del Ecuador están expuestas a ciertos riesgos, a ciertas cosas, incluso las personas. Si las personas en Ecuador son pobres, es más probable que paguen menos a las empresas. Si pagan menos a las empresas, estas generan menos utilidades o que sean más morosas también. Si perciben menos ingresos, es más probable que sean morosas. Si son más morosas, es más probable que si yo voy a invertir en esa empresa también tenga dificultades para poder pagarme a mí. Por lo tanto, yo estoy sufriendo un riesgo adicional en el momento en que yo estoy invirtiendo en una empresa afectada por esas condiciones de su país. Ahora bien, ¿qué tanto le afecta el país a la empresa que nosotros estamos analizando? Eso es importante. Sinceramente, aquí no nos han dado esa información. Como no nos las han dado, yo he asumido que le afecta totalmente. Y también lo he asumido porque vende llantas en Ecuador. Y por lo tanto, veo poco probable que si yo vendo llantas en Ecuador, yo le vaya a vender, tengo mi mercadería en Ecuador y me voy a tomar el trabajo de vender a otro país. Lo más sencillo sería colocarme en dicho país y venderlas en ese país. Entonces yo he asumido que las venden aquí y que el lambda es el 100%. Es decir, que ese 10% se mantiene. Con eso que teníamos todo esto. El 18-26% quedaría como nuestro costo de capital verdadero. Y con eso ya tengo un ingrediente para poder hacer la valoración del precio de la acción. ¿Qué tengo hasta el momento? Tengo el A, es decir, los dividendos, que son los que yo tengo aquí. Con esto es lo que yo voy a descontar para hallar el precio de la acción. Eso ya lo tengo y me lo dan. Tengo lo que yo he hallado que el costo de capital, que es el 18.25. Pero me falta algo que yo les dije, que yo había hallado también, que era la tasa de crecimiento. ¿Y cómo yo puedo hallar esa tasa de crecimiento? Con el ROE y con el ratio payout que a mí me dan, que es el que yo tengo aquí, el ROE y el ratio payout. El ratio payout es lo que yo le voy a pagar a la gente, a mis accionistas, de las utilidades que yo estoy generando. En este caso, yo le estoy pagando más de la mitad de las utilidades que yo genero a mis accionistas. Pero yo como lo que deseo es ver la tasa de crecimiento de la empresa, para mí el hecho de pagarle a los accionistas es un desembolso. Eso no me va a ayudar a crecer. Tengo que darme cuenta de la porción de mis utilidades que se va a reinvertir dentro de la empresa y que sí me va a ayudar a crecer. Por lo tanto, no sería el 68%, sino 1 menos 68%, y por lo tanto sería igual a un 32%. Eso es lo que yo he hecho en esta parte de abajo, en donde multiplicando el ROE por la porción de la utilidad que se queda dentro de la empresa, yo voy a saber cuál es la tasa de crecimiento que voy a obtener. Ahora bien, ¿cómo yo hallo esto? Pues aplico la fórmula que no le he puesto sinceramente, pero que la puedo ver aquí. ¿Qué sería? El precio de mi acción, perdón, el precio de mis dividendos, o bueno, los dividendos que ha generado la empresa, que ha pagado la empresa a los accionistas, que es lo que yo tengo aquí, multiplicado por 1 más lo que va a crecer la empresa, que es el 1,28, dividido entre I menos, aquí me faltó el menos, y menos el G. Y con eso yo ya tendría la valoración de mis acciones. Lo tenemos ahí, muchachos. Ahí tenemos, ese sería el precio de la acción global, o el precio de la acción global. Ok, ahora debemos dividir eso entre el total de acciones, Eso es lo que vale en total. Divido entre el número de acciones, que es lo que tengo aquí, y me va a dar que por cada una yo debería pagar un estimado, un aproximado de 2 centavos. Si lo comparamos con lo que nosotros tenemos acá, son 40 centavos.
Por lo tanto, si me están cobrando más de lo que realmente vale, en mi opinión, no debería arriesgarse uno pues invirtiendo aquí. Eso y además con ciertas cosas que yo he visto aquí en las razones financieras, que por ejemplo hay problemas de liquidez y hay problemas de crecimiento porque la empresa se está endeudando demasiado. O sea, no demasiado, sino que depende del endeudamiento para poder funcionar, porque los plazos de pago son más cortos que los plazos de cobro. Por lo tanto, hay una cantidad de tiempo en el que la empresa no puede subsistir debido a sus ventas, porque no puede generar el dinero para pagar sus deudas. ¿Y cómo hace para pagar esas deudas si no puede conseguir dinero a través de sus ventas? Pues endeudándose. Y tiene deuda de largo plazo, y la deuda de largo plazo es lo que le permite vivir. Y si no fuera por la deuda de largo plazo, no estaría viva esa empresa. Por lo tanto, para mí esta empresa no se debería de invertir en ella. Por esto y también analizando las razones financieras. Entonces, las razones financieras se las dejo a ustedes. Simplemente hay que hacer lo que dice aquí, no hay mucho misterio. Y analizarla. Entonces eso, muchachos. Eso de ahí. Entonces, listo, muchas gracias.